En este vídeo vamos a ver cómo realizar una copia de seguridad de un switch o de un router en un servidor TFTP. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es realizar esa copia de los ficheros de configuración, del running config, del startup config, del fichero que queramos en el servidor TFTP, y después vamos a ver cómo restaurar esa copia en el caso de que nos hiciera falta. Entonces, como servidor, pues está utilizándose este dispositivo final, que lo encontráis en la sección de dispositivos finales, aquí en server, y es un dispositivo final exactamente igual que este ordenador, por ejemplo, de tal manera que va a tener su configuración de red, su IP, la máscara, el gateway, es decir, se va a comportar exactamente igual que cualquier otro ordenador. Este ejercicio ya lo he preconfigurado con una IP en la interfaz del router, en la fase Ethernet 0/0. He configurado ya el ordenador con su IP, que en este caso puse la .3, con la máscara y el gateway, que es la interfaz del router, que es el .1. Y en el servidor exactamente lo mismo. Tiene su configuración de red con el 38.4, con su máscara, y el .1, que es el gateway. Exactamente igual que en el caso del ordenador. Entonces, pues veis que estamos utilizando la red 192.168.38.0/24. Entonces, pues tenemos que configurar, como ya hemos hecho aquí. Vamos a mirar un momento. Las interfaces del router y vemos que está la 38.1 configurada en el fase Ethernet 0/0, es decir, ya tenemos activada y habilitada la interfaz del router. Entonces, si queremos realizar esa copia de seguridad, por ejemplo, del running config en el servidor, pues podemos realizar lo siguiente. Bueno, antes de nada, voy a hacer algún cambio, porque ahora mismo está configurada la IP del router, pero no tenemos hecho ningún cambio más. Por ejemplo, voy a ponerle con el hostname R1. Vale, así tenemos en el running config, aparte de la configuración de la IP, ya tenemos el cambio del nombre, ¿no?, a R1. Bueno, pues entonces, si miramos nuestro fichero running config, pues vemos que tiene pues el hostname cambiado y nos aparecería, aquí está, en la 0/0, en la fase Ethernet, la configuración de la IP, ¿vale? Una IP y una máscara. ¿Vale? Aquí está. Y no está hecho el shutdown, ¿vale? Por lo tanto, lo que está haciendo aquí en esta interfaz es haciendo un now shutdown, que es lo que hay que hacer para habilitar la interfaz de la red. Entonces, una vez comprobado que ya tenemos en el running config pues un hostname y una configuración de esa interfaz, vamos a hacer la copia. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, desde el propio router, utilizar el comando copy, el mismo que utilizamos para hacer una copia del running en el startup, para volcar esos cambios de la memoria volátil a la memoria permanente. Pues es lo mismo, copiar. Tenemos que decir, por ejemplo, en este caso, que queremos copiar el running. Podríamos hacer perfectamente copiar el startup, pero en este caso copiamos el running, que es donde tenemos toda la información. Y lo que tenemos que hacer es poner como segundo parámetro, vamos a hacer la copia en un servidor TFTP, con lo cual tenemos que poner la opción de copia a un servidor TFTP, es decir, TFTP. 2 puntos. Y al darle, nos va a solicitar que pongamos la IP de ese servidor. Ahí nos dice poner la dirección o el nombre del host remoto. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es poner esta IP, 192.168.38.4, que es la del servidor.
Entonces tenemos que ponerle a 192, 168, 38, 4. Entonces le damos a Enter. Nos dice que indicamos el nombre del fichero destino. Pues por defecto nos va a proponer un nombre que siempre va a ser el nombre que tenga el router o el switch -confg. ¿Vale? Eso es por defecto. Podemos ponerle aquí otro nombre, pero vamos a dejarle este. Al darle a Enter, si todo salió correctamente, nos aparecerá un OK y nos dirá el número de bytes que se han copiado. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Se escribió 696 bytes y la escritura se ha realizado correctamente. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente este fichero está en el servidor? Bueno, pues tenemos que acceder al servidor y dentro de la pestaña de servicios están todos los servicios de este servidor. El que nos interesa ahora mismo es el TFTP. Entonces tenemos que ir donde pone TFTP y aquí bueno, por supuesto tiene que estar aquí habilitado, si no, no va a funcionar ese servicio. Y en los ficheros, pues aquí vemos que en primer lugar ya nos puso el R1-confg, es decir, el fichero que acabamos de copiar del router. Podríamos borrarlo si quisiéramos, pero ya tenemos en este servidor la copia de seguridad. Entonces ahora imaginad que por alguna razón no hemos guardado, porque está en el running todavía, no hemos guardado todos estos cambios al startup config. Entonces imaginad que por alguna razón hacemos un reload, decimos que no guardamos y volvemos y reiniciamos el router. Entonces está cargando la imagen, cargará el contenido del startup en el running, pero como el startup estaba vacío, el running también va a estar vacío y por lo tanto hemos perdido toda la configuración que habíamos hecho. De hecho, el router vuelve a llamarse router, no es R1. Si miramos entramos en el modo privilegiado y miramos el running config, pues el hostname es router, no es R1, lo que habíamos puesto, y la interfaz fase Ethernet 0/0 ya no tiene una IP y está caída con el shutdown, ¿vale? Por lo tanto no tenemos nada hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperarlo? Hemos hecho la copia previa en el servidor, ahora podemos restaurar para recuperar nuestros datos que hemos perdido. Entonces, para ello, volvemos a hacer uso del comando copy. Lo que pasa es que ahora el copiado ya no va a ser del router al servidor. Ahora va a ser del servidor al router. Por lo tanto, ahora el orden va a ser inverso. No podemos poner en primer lugar el running config, sino que en primer lugar tenemos que ponerle el origen, porque el copy es origen-destino. Entonces, el origen ahora mismo es el TFTP. 2 puntos. Y ahora el destino, ahora sí que podemos poner pues el startup, el running, pues vamos a ponerlo en el running. Repito que podíamos hacerlo perfectamente para el startup, ¿eh? Lo copiamos en el running. Entonces ahora nos dice que indiquemos de nuevo, pues evidentemente la dirección del servidor de donde queremos coger esa información. 38.4. Y ahora nos dice que indiquemos el nombre del fichero, porque claro, ahora tenemos que recuperar de todos los ficheros que haya en ese servidor, tenemos que recuperar el que nos interesa. En nuestro caso, el que nos interesa se llama en TFTP R1-confg. Bueno, pues vamos a buscar R1-confg. Le decimos que el destino va a ser efectivamente el running config y ahora intenta acceder, pero va a haber un problema. No nos va a dejar, no nos va a recuperar ese fichero porque hay un problema, y es que cuando hemos borrado todo el contenido hemos reiniciado y hemos eliminado todas las configuraciones del router, pues evidentemente entre ellas está la configuración de la interfaz. ¿Vale? Y efectivamente sí que lo hemos guardado en el fichero dentro del servidor. Hemos hecho esa copia de seguridad. Pero
para poder realizar una restauración, pues evidentemente el router tiene que tener una IP para poder comunicarse con la IP del servidor. Por lo tanto, aunque tengamos el fichero con la copia de seguridad en el servidor, con esa configuración de red, etcétera, que es correcto, ahora mismo no tenemos esa interfaz activada, con lo cual, previo a realizar el copy del TFTP al running config, tenemos que volver a configurar esa IP. Entonces, por ello, entramos en el modo de configuración, entramos en la fase FM 0/0 y volvemos a ponerle la 38.1 y el no shutdown. Vale. Ahora, cuando termine de negociar con el switch, que se ponga en verde todo el enlace, volvemos a proceder con el copy. Vamos a volver al modo privilegiado y cuando se ponga en verde, volvemos a lanzar el comando copy tftp al running config. Vamos a esperar unos segundos. Ya está. Vale, ya estaría activado, por lo tanto, volvemos a lanzarlo. El host remoto sigue siendo el 38.4. El fichero era el r1-confg. El nombre del fichero destino el running config, con lo cual enter. Y ahora está accediendo al servidor. Y ahora sí que ya ha recuperado, ¿vale? Ha cargado los 696 bytes que tenía ese fichero y lo ha recuperado de manera correcta. Con lo cual, ahora fijaos que el prompt del router ya cambió a R1, básicamente porque nos trae esa configuración del hostname que habíamos hecho previamente. Entonces recordad que para poder configurar o para poder hacer una copia de seguridad de un router a un servidor y poder después restaurarla, pues evidentemente tenemos que tener configurada la configuración de red, la IP, la máscara, el gateway en el servidor, pero también tenemos que tener configurada la IP y activada la interfaz en el router. Es importante. Vale, para hacer lo que es exactamente esto mismo, o sea, la copia de seguridad y la restauración en un switch, pues tenemos que hacer algo parecido. Lo que pasa es que en el switch lo haremos en la interfaz por defecto en la VLAN 1, aunque eso se puede cambiar, pero por defecto en la VLAN 1, y le configuraremos una IP, activaremos la interfaz y procederemos exactamente igual a realizar un copy del running config o del startup o lo que queramos en el TFTP y después para restaurarlo, al revés, el copy del TFTP en el running config. Y lo mismo nos va a pasar lo mismo que con el router. Si borramos, hacemos la copia de seguridad, pero después eliminamos la configuración que haya en el switch, nos vamos a encontrar que no existe ninguna IP en la VLAN 1 y por lo tanto no va a poder recuperar esa configuración. Por lo tanto, previo a eso, tenemos que volver a establecer una IP en la VLAN 1, activarla y proceder exactamente igual que hemos hecho con un router. Bueno, pues esta es la forma básica de guardar una copia de seguridad de nuestra configuración y restaurarla posteriormente.